Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Cuando estamos tratando un tema de moral y de ética, donde hay diferencias de opiniones, como es el caso de los matrimonios homosexuales o la legalidad del aborto, nos hacemos la pregunta: ¿qué es bueno y qué es malo? ¿Quién define lo que es bueno y lo que es malo? ¿Lo define la sociedad, las costumbres, las autoridades, los expertos o Dios? Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Ese es el tema que estaremos tratando en este día y tenemos con nosotros al pastor Miguel Núñez. Miguel, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Eduardo. Estoy bien, gracias a Dios, y de nuevo satisfecho de poder y contento de poder estar aquí compartiendo otra vez un tema relevante y que yo creo que mucha gente quisiera escuchar para entender mejor cómo hacer decisiones acerca de lo que está bien y lo que no está bien cuando la moralidad es tan cambiante hoy en día. Es así. Miguel, el Diccionario General de la Lengua Española define moralidad como un conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. ¿Debemos nosotros definir lo que es bueno y lo que es malo por las costumbres, por las normas sociales? Bueno, la problemática con adoptar esa forma o esa definición es que entonces nadie va a terminar teniendo una buena idea de qué puede hacer o qué debe hacer, porque no solamente cambian las costumbres de un país a otro país, es que cambian a veces dentro de un grupo social a otro grupo social dentro de la misma nación. Es interesante la evolución de las palabras y de las definiciones, porque yo recuerdo cuando estaba escribiendo el libro de ética cristiana, me interesé en ver cómo la palabra moralidad era definida en el diccionario inglés de Merriam-Webster, y luego me encontré en la investigación que, como eso es un diccionario que tiene más de 100 años, quise ver cómo era definida en sus orígenes. Y hoy en día es definida tal cual como tú lo mencionaste al inicio, pero hace más de 100 años atrás que el mismo diccionario definía moralidad en relación a Dios. O sea, un principio de normas. No decía específicamente al Dios de la Biblia, pero hablaba de un principio de normas que estaban determinadas por la existencia de Dios. Eso salió de la definición y ahora tenemos algo más que está dejado a la voluntad del hombre. Y por eso es que muchas veces es preferible hablar de ética, porque por lo menos en la palabra ética la raíz es ethos, y el ethos en el lenguaje griego original hacía muchas veces referencia como a una gatera de caballo, donde habían como un par de cosas que limitaban el curso dentro del cual una persona debía moverse o vivir. Entonces eso nos da una mejor garantía y nos pone límites. Pero así como está esa definición en el diccionario hoy, nadie sabe lo que es bueno y es malo. De manera que tiene que haber un estándar mayor que lo que yo pienso o la cultura piensa. Tú tratas el tema de que la moralidad en tu libro Renueva tu mente, el cual hemos recomendado en diferentes programas, y planteas que como el hombre es creado a la imagen de Dios, tiene una conciencia que lo ayuda a definir lo que es bueno y lo que es malo. ¿Tú podrías explicarnos esto? Sí, claro. Si nosotros somos personas, como tú acabas de mencionar, creados a la imagen de Dios, entonces tiene sentido que esa imagen de Dios deba tener en su concepción, en su creación, alguna idea de cómo su creador entiende lo bueno y lo malo. Lamentablemente el hombre cayó y esa conciencia entonces fue manchada junto con la caída, y por tanto la conciencia tiene un nivel X, no le quiero llamar mínimo, pero un nivel X de entendimiento de lo bueno o lo malo.
para darte una idea, yo creo que en cualquier cultura, cualquier padre entendería, o cualquier esposo, vamos a comenzar ahí, entendería como malo que alguien trate de usurpar su esposa o de usurpar sus propiedades en la casa. ¿De dónde viene ese sentido igualitario en todas las culturas? Bueno, de algo que se llama la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Bueno, es ese reflejo del Dios que nos creó, que nos ayuda a nosotros a entender lo que está bien, lo que está mal, hasta el punto que cuando el apóstol Pablo escribió a los romanos, dice que esa conciencia que yo tengo sabe muchas veces lo que está bien y me aprueba, y la misma conciencia, sin que nadie me diga, sabe lo que está mal y me acusa y me hace sentir mal. Bueno, eso que Dios puso en nosotros, que llamamos conciencia, es lo que nos ayuda a determinar lo correcto y lo incorrecto, pero no es completa, porque obviamente tenemos una imagen caída ahora manchada y una conciencia igualmente manchada. Por tanto, yo necesito algo más de lo que es la revelación general para todos los hombres, y ese algo más es justamente la ley que Dios nos dejó, la ley moral, para que nosotros podamos juzgar lo bueno y lo malo. Miguel, cuando uno ve lo que ocurre hoy en día, muchos dirían, pero hay personas que tienen un grado de maldad tan grande que parece que no tienen conciencia, que sus conciencias no le molestan. Así es. Bueno, eso es a lo que la Biblia se refiere cuando habla de la conciencia cauterizada. Si yo me expongo a ciertas acciones, a ciertas imágenes, a cierto vocabulario, una vez, la primera vez quizás me cause cierto rechazo, pero si yo lo sigo viendo y lo sigo viendo y lo sigo viendo, primero la conciencia como que se adormece y luego la conciencia se cauteriza, y esa conciencia cauterizada pues es incapaz de sentir ahora y está tan lejos de Dios que realmente no tiene la menor idea de que estas cosas horripilantes realmente son así, porque no tiene habilidad de sentir, no tiene habilidad de poder procesar lo que de otra manera hubiese podido determinar como rechazado o como aceptado. Y ahí es donde no queremos llegar, pero ahí es donde la sociedad poco a poco se ha ido abocando a una conciencia cauterizada, y por eso estamos aceptando cada vez más a cosas que hace 50 años parecerían como inconcebibles. Hoy en día se está hablando de orientación sexual y ahora ya estamos hablando de que hay personas, adultos, que tienen como preferencia el tener relaciones sexuales con niños, y que posiblemente debiéramos estar aprobando también, legalizando la pedofilia. Ya tú puedes ver hasta dónde puede la conciencia, no solamente de un individuo, pero de toda una sociedad quedar cauterizada. Sí, eso es lo que estamos viendo. Entonces, hasta aquí tú nos has dicho que el hombre es creado a la imagen de Dios, que tenemos una conciencia que nos ayuda a definir lo bueno y lo malo, porque tenemos la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Pero también debemos definir que toda verdad es verdad de Dios, y que, como muy bien tú planteas en el libro, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. O sea que si vamos a buscar esa verdad, debemos buscarla en Dios, y esa verdad está en Jesucristo, quien es la revelación de Dios, la segunda persona de la Trinidad que vino a esta tierra. Pero a mí me gustaría, Miguel, que tú nos abundaras en esas características de la verdad, porque todas las personas dicen, no, yo tengo mi propia verdad, Miguel tiene su propia verdad, cada uno de nosotros tiene su propia verdad, pero Miguel, cada cabeza es un mundo. Hay cerca de 7,000 millones de habitantes en el mundo, y si cada quien tiene su propia verdad y actúa en consecuencia a lo que cree, sería un caos. Y en parte el caos que estamos viendo es fruto de esa manera de pensar. Definitivamente. Para conectar con lo que iniciaste acerca de la persona de Jesús, en su entrevista con Pilato, Cristo claramente definió su misión. Hay una afirmación que la primera vez que la vi, o la primera vez que me percaté de la profundidad de lo que decía, fue como chocante para mí, porque Cristo definió su misión, por lo menos en esa conversación con Pilato, en términos de la verdad. Él dice, yo vine para dar testimonio de la verdad.
Es como que lo único que yo vine a hacer, él vino a hacer más que eso, pero yo vine a dar testimonio de la verdad. ¿Por qué? Porque justamente fue la mentira lo que echó a perder toda la creación. Entonces ahora esa verdad está representada por él. Él encarnó la verdad. Y como tú mencionabas, esa verdad tiene características. Y para comenzar, la verdad es universal. O sea, lo que es verdad aquí es verdad en China, es verdad en Japón, es verdad en Europa. Y no solamente en el ámbito de lo moral, en todos los ámbitos del quehacer humano. La velocidad de la luz es la misma en cualquier región que nos encontremos y esa es la verdad. Yo puedo creer que la luz no viaja a esa velocidad, pero eso no cambia la realidad, sigue viajando a esa velocidad. La verdad es exclusiva y es exclusiva siempre. Lo único que tú puedes reemplazar es el error. Pero la verdad, no importa en qué campo, aún en el campo de la ciencia, cuando la verdad se sienta en el trono, no hay nada que la pueda desplazar, porque cuando la desplaza, lo que te queda es el error. Y por tanto, cuando el cristianismo reclama la verdad como única, tú puedes no aceptar eso, pero es lógico que el cristianismo o cualquier otro, que si cree que tiene la verdad, mientras más crea que tiene la verdad, más exclusivo necesita ser, porque el error siempre tiene espacio para la verdad. Y esa es la razón por la que tú puedes ir a la India y te aceptan a Jesús como una más de las divinidades. Sí, el error siempre tiene espacio para eso. La verdad nunca tiene espacio para el error. Entonces la verdad es universal, la verdad es exclusiva, la verdad es objetiva. En otras palabras, no importa, y esto es importante porque muchas veces alguien nos oye hablar como cristianos, tú no le puedes prestar atención a él porque es cristiano. No, eso no es una forma objetiva de escuchar el argumento de alguien, porque no importa quién articule la verdad, puede ser un ateo, si es verdad, es verdad. Puede ser una persona rebelde, puede ser un antisocial. Si una persona antisocial dice que la Tierra es redonda, yo no puedo rechazar eso simplemente porque él es antisocial. Quizá yo necesite investigarlo antes de creerlo, pero sigue siendo verdad. Y por otro lado, como yo menciono en el libro, tú puedes ser una persona piadosa, honesta y no creer, ¿verdad?, que la Tierra es redonda y establecer o afirmar que es cuadrada. Y por modesto y piadoso y humilde que tú seas, no es cuadrada, es redonda. De manera que la verdad no depende del interlocutor. La verdad es objetiva, se para por sí sola. La verdad nos juzga a nosotros en nuestras opiniones, en lo que creemos. Entonces tú puedes ver que lamentablemente la mayoría de las personas que discuten acerca de su verdad ni siquiera tienen idea de lo que es verdad. Y la mejor definición de lo que la verdad es bien cortita. Verdad es aquello que corresponde a la realidad. Tan sencillo como eso. Entonces, volviendo a la velocidad de la luz, volviendo a la velocidad de aceleración de la gravedad, para que eso sea verdad, la gravedad 9.8 metros por segundo, la luz 300.000 kilómetros por segundo, bueno, eso es verdad cuando yo afirmo eso porque corresponde a la realidad. Las cosas que no corresponden a la realidad, no importa quién las afirme, no importa si el mundo entero lo afirma y que haya una sola persona que lo niegue, bueno, esa persona que lo niegue, si está en la realidad y el mundo entero no lo está, él está en la verdad y el resto está equivocado, que es una de las cosas que se dice hoy en día. No puede ser que hayan 6 países solamente que estén en contra del aborto y hayan 188 naciones que están a favor y que la minoría sea la que esté en la verdad. La verdad no le establece la mayoría o la minoría. La verdad le establece un estándar revelado por el dador de la ley y no importa si es una sola persona que está parado en el estándar, él tiene la verdad y el resto está equivocado. Somos creados a la imagen de Dios, repito, tenemos una conciencia, tenemos la verdad dada por Dios, toda verdad es verdad de Dios, no importa quién la exponga, esa verdad es universal, como tú nos has dicho, esa verdad es objetiva, o sea que no depende de ningún individuo, esa verdad es universal también. Miguel, y entonces, ¿cómo explicamos el problema del mal? Bueno, yo creo que
el problema del mal ha sido explicado de diferentes ángulos. La pregunta es cómo la Biblia, la cosmovisión bíblica la explica de una manera que sea coherente y de una manera que pueda ser entendible. Entonces, muchas veces la persona dice, bueno, si Dios lo creó todo, entonces Dios creó el mal. Y ahí tenemos que comenzar diciendo, no, el mal no es una cosa para ser creada. Por eso es que yo no te puedo decir que Dios creó el mal, porque ¿a dónde está? Nadie dice, mira el mal ahí donde va, porque no es así. El mal es algo que yo pienso, por tanto no hay que crear, no tiene que tener un creador. Es algo que yo hago u otra gente hace, por tanto yo no necesito un creador. O si quiero extender el mal hacia, por ejemplo, un mal de un acontecimiento de la naturaleza y decir, bueno, ese es el mal, un terremoto. Bueno, la realidad es que la creación fue creada perfecta. La creación cae con la transgresión de Adán y Eva, y entonces ahora la creación tiene una disfunción como fruto de su caída, pero el Creador no creó esa disfunción. El Creador creó el mundo perfecto que no hubiese tenido nada de eso. Entonces, ¿cómo explicamos el mal? Bueno, Dios creó un mundo, lo consideró perfecto o bueno en gran manera. Eso es como Él define su creación al final de sus días, y luego entonces le entregó, por así decirlo, la regencia a Adán y Eva, esa primera pareja, para que ellos bajo su señorío la gobernaran, la dominaran, la dirigieran, se crecieran y la llenaran y pudieran llenar la tierra de su imagen. Ellos violaron la ley de Dios, terminan separados de Dios, mueren espiritualmente y eventualmente mueren físicamente también. Pero cuando Él cayó, cuando Adán y Eva cayeron, la creación entera fue sometida a corrupción, lamentablemente. Y lo que vivimos es el deterioro de un mundo perfecto, donde todo, absolutamente todo disfunciona, literalmente hablando. No hay nada que no disfuncione en toda la creación. La única persona, por así decirlo, que no disfuncionó fue Cristo Jesús. Pero el resto de nosotros disfunciona de alguna manera, en algún momento, en más de una manera, en más de un grado, y el resto de la creación por igual. Ahora mismo hay inundaciones en algunos lugares y otros lugares se están quemando de calor y con fuego de la naturaleza, parte de la disfunción. El león se comió al cabrito, parte de la disfunción. Los padres no quieren los hijos no quieren los padres, parte de la disfunción. La proliferación de la homosexualidad, parte de la disfunción. Todo disfunciona lamentablemente. Y tenemos una sola solución, y es la restauración de lo caído a través del proceso de redención que Cristo vino a inaugurar o a continuar. Miguel, tenemos que ir a una pausa, pero yo quiero que tú nos expliques en el próximo segmento entonces, ¿es que Dios no puede eliminar el mal? ¿Es que Él no quiere hacer nada al respecto, como tú mismo planteas en tu libro? Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Miguel, si Dios existe y es un Dios soberano, ¿por qué existe entonces tanta maldad en el mundo? Mira, Eduardo, yo creo que es una pregunta buena que la han hecho gente bien intencionada y gente mal intencionada. Pero yo creo que es una buena pregunta. Y mucha gente incluso descarta la posibilidad de que Dios exista porque ve la maldad, lo cual, antes de llegar a la Biblia incluso, ni siquiera es como una conclusión lógica. Porque yo pudiera decir, bueno, Dios existe y la maldad existe porque Dios no es tan bueno como tú piensas, pero no he podido negar a Dios todavía. Para hacer un pensamiento como lógico, consistente, eso pudiera ser una posibilidad. Pudiéramos hablar de que, bueno, sí, Dios existe, pero Él no tiene la capacidad de controlar el mal, y eso sería como otra posibilidad. El problema es que a la luz de la cosmovisión bíblica, ninguna de esas dos cosas que yo acabo de mencionar es la explicación de cómo puede existir un Dios soberano, en control,
infinitamente bueno y santo y justo, y que esto exista. Pero antes de llegar ahí, para simplemente traer como una ilustración, imagínate que alguien venga a República Dominicana y se encuentre con algunas personas, ya sea por su creencia, ya sea porque hayan adoptado una forma de vestimenta y demás, que tienen unas barbas súper largas, que nunca se la hayan cortado, y que alguien vea que haya mucha gente de ese tipo y se vaya de este país y diga, wow, mira, yo estuve en República Dominicana y vi, todo el mundo tiene esta barba larguísima, ahí no hay barberos. Bueno, esa conclusión es ilógica, porque la realidad es que hay barberos, pero los barbudos no han querido ir donde los barberos. Eso es una explicación que sería más consistente. De esa misma manera, hay una maldad imperante, hay un Dios bueno, omnipotente. El hecho de que la maldad exista no dice que ese Dios no existe, porque tiene que entender toda la historia que ese Dios ha revelado. Y ese Dios ha revelado que Él creó, en primer lugar, una creación donde nada de eso iba a existir, no estaba supuesto a existir. Sus primeras criaturas violan el pacto, ¿verdad?, que habían establecido con Dios, y el mundo entonces queda bajo esa, la misma palabra lo llama, maldición, en el sentido de que estas son las consecuencias de tu caída. Dios no abandona su plan original, y cuando tú lees toda la Biblia, que es el plan de Dios, lo que tú ves es que ese Dios está trabajando a través de un plan de redención para retornar la creación a su momento inicial, en su momento donde no haya ni dolor, ni lágrima, ni maldad, ni pérdidas, ni nada de lo que hoy sufrimos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que en la misma cosmovisión bíblica y revelación de Dios tú encuentras que Dios permite el mal, el Dios bueno omnipotente, expresamente lo permite porque Él está usando el mal de tal manera que aquellas cosas que el hombre intenta para mal, Él las termina usando para bien. Con lo cual sigue demostrando no solamente su bondad al hacerla cooperar para bien, pero sigue demostrando su omnipotencia, que lo peor que puede ocurrir, lo peor literalmente hablando, Él puede sacar lo mejor de lo peor, y eso solamente un ser sabio, omnipotente, puede tener dicha capacidad. Y algunos han postulado entonces en el camino, no, es que Dios tiene todo el poder, pero no es todo bueno, o Dios es todo bueno, pero no tiene todo el poder. La Biblia niega categóricamente esa posibilidad y afirma ambas cosas. Dios es infinitamente bueno e infinitamente en poder, o todopoderoso, pero Él tiene un plan y Él está ejecutando su plan a lo largo del camino, usando el mal para traer a cabo o a conclusión todo el bien posible. De hecho, las condiciones futuras serán mejores que las condiciones originales, porque vamos a terminar con un hombre y una mujer redimidos que no van a querer pecar ni van a ser capaces de pecar. Pero así no fue que iniciamos con un hombre y una mujer que no tenían pecado, que no debían disfuncionar, pero capaces de pecar y que quisieron pecar. El hombre redimido es superior a ellos. No va a pecar ni va a querer pecar. De manera que el producto final es mejor que el producto inicial. Miguel, tú planteas en tu libro que hay personas que dicen que el mal no existe. Entonces, ¿cómo explican todas las cosas que vemos a nuestro alrededor que son antinaturales, homicidios, abortos, todo ese tipo de problemas? Bueno, tú sabes que esas personas que dicen que el mal no existe viven con una contradicción, y eso es una de las cosas que necesitamos conocer, que todas estas religiones incluso no son simplemente una religión, son una cosmovisión. Entonces las cosmovisiones necesitan pasar pruebas ya establecidas para evaluarlas y ver qué tan coherentes son. Y una de las cosas que se ha dicho es que de todas las cosmovisiones que nosotros tenemos existentes, la única que realmente brinda respuestas lógicas y coherentes a cada uno de los grandes dilemas del ser humano es la cosmovisión cristiana. Entonces, una de esas pruebas dice que mi cosmovisión tiene que pasar la prueba de la experiencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo te digo que el mal no existe, lo cual es un problema, porque tan pronto yo
comienzo a hablar de un mal, pues tiene que haber un estándar que establezca qué es lo que es el bien. Pero si el mal no existe, entonces ¿cómo tú explicas lo que ves? Y esto es como ellos lo explican. No, eso es una ilusión. El hinduismo es muy famoso por eso. Eso es Brahma, es la única realidad que existe, y esto es como si fuera un sueño de Brahma, lo que tú estás viviendo. En otras palabras, el programa que tú y yo estamos haciendo aquí ahora, tampoco, eso es una ilusión. Tú y yo no lo estamos haciendo, tenemos la ilusión de que lo estamos haciendo. Bueno, si eso es así, y el dolor tampoco existe, porque el mal no existe, el sufrimiento no existe, entonces para que vea que no puedes pasar la prueba de la experiencia, cuando tú vayas a cruzar la calle hoy, yo te diría, no tienes que mirar para la derecha y para la izquierda, porque si te arrolla un carro, te pasa por arriba, no te preocupes, que eso fue una ilusión, no fuiste arrollado. Cuando te vayas a operar, mira, yo no te voy a dar anestesia, porque el dolor que tú vas a sentir no es real, eso es solamente una ilusión. Entonces, esa cosmovisión se cae, no pasa la prueba de la experiencia. Entonces, lamentablemente la gente vive con estas, tú sabes, dicotomías y contrariedades, porque por un lado algunos no le han enseñado a pensar lógicamente, y por otro lado han aceptado lo que recibieron de sus padres sin cuestionarlo. Pero eso es un sinsentido, lamentablemente. Miguel, ¿cómo nosotros podemos enfrentar, si podemos decirlo de esa manera, a todas estas personas que tienen ese concepto? Es una obra sobrenatural de Dios que debe obrar en sus corazones y mostrarles el evangelio, mostrarles su condición, mostrarles que están endurecidos por su pecado, porque esas mismas personas se indignan, Miguel, cuando ven un hecho que es abusivo. Cuando una persona escucha que una niña pequeña fue violada o que se cometió un abuso, nosotros nos indignamos, y eso es fruto de la conciencia de la ley de Dios escrita en nuestros corazones, a pesar de que muchos quieren negar todas estas cosas de la forma como tú nos has explicado. ¿Qué podemos nosotros hacer para poder hablar con estas personas? ¿Cómo debemos llevar ese mensaje de reconciliación, de paz, del evangelio, para que entiendan lo que es bueno, lo que es malo? Bueno, yo creo que si Cristo vino a dar testimonio de la verdad, yo creo que nosotros que fuimos dejados aquí debiéramos hacer exactamente lo mismo. Nosotros debemos dar testimonio de esa misma verdad. Pero tenemos que ser cuidadosos, Eduardo, de hacerlo como Él lo hizo, de hacerlo de una forma mansa, humilde. Porque cuando el otro me percibe en mi argumento como que yo tengo la verdad, yo sé más que tú, yo sé algo que tú no sabes, pero él no percibe que tú me importa, yo a la verdad que no quiero oírte, porque yo no te importo. Tú lo que quieres es ganar un argumento o mostrarme que tienes superioridad de educación o lo que tú quieras sobre mí. Y por eso el famoso dicho, ¿verdad?, de que a nadie le importa cuánto tú sabes hasta que ellos no sepan cuánto yo te importo a ti. Y yo creo que entonces, si hubo algo que Cristo hizo perfectamente bien, es que mostró que el mundo a su alrededor, las personas a su alrededor, le importaban. Y como le importaban, entonces las personas se vieron movidas a escuchar lo que él tenía que decir. Ahora, después que Cristo habló y comunicó lo que él tenía que decir, que es lo que a mí me toca hacer, hay un trabajo ahí que solamente Dios puede hacer, y es que poder, por así decirlo, perforar los oídos del otro, poder levantar el velo que el otro tiene sobre sus ojos, que no le permite ver la verdad, entender las implicaciones de la verdad. Eso nosotros no lo podemos hacer, y yo creo que eso es vital que nosotros lo entendamos, porque mi misión no es quitarte el velo. Mi misión no es que tú te conviertas, por así decirlo. Yo tengo un rol que jugar para que eso pudiera ocurrir, pero la habilidad de que eso ocurra está en Dios. Entonces, ¿cuál es mi rol? El que Cristo dijo, dar testimonio de la verdad. ¿Cómo hacemos eso? A veces hablando, a veces un programa como este, a veces predicando desde el púlpito, a veces en un funeral, a veces en el trabajo, cuando estoy trabajando con un compañero.
O sea, yo doy testimonio de la verdad en las oportunidades, ocasiones, momentos que Dios provee para que otra vez sea testigo. En mi caso, lo he hecho como médico. Un paciente que está sufriendo, un paciente que está al borde de la muerte, un paciente que vino relativamente sano, simplemente a un chequeo de rutina. Todas esas son oportunidades de hacer lo que Cristo hizo, dar testimonio de la verdad. De ahí en adelante, ya el trabajo es de Dios para poder levantar el velo en nuestros ojos. Por eso, Miguel, nosotros como cristianos debemos esforzarnos en llevar ese mensaje de salvación a todas estas personas que están confundidas, esas personas que están en oscuridad, esas personas que están endurecidas por el pecado, de que en Jesucristo hay esperanza, en que como tú nos decías que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es a través de Él. Miguel, nos queda 1 minuto de programa y a mí me gustaría que tú dieras un mensaje final para nuestra audiencia. ¿Qué tú le dirías? Bueno, yo creo que es que sigas buscando la verdad y sigas clamando a Dios, porque al final del camino esto necesita ocurrir. Necesitas entender que en tu condición caída eres un hombre pecador, igual que la persona que habla, que estás en necesidad de perdón de tus pecados, al igual que la persona que habla, que Dios dio a su Hijo y lo dio precisamente para que diera testimonio de la verdad, cumpliera la ley de Dios a cabalidad y después de eso fuera y se crucificara, de manera que Él ocupara tu lugar en la cruz, que en vez de yo ir a la cruz, en vez de yo ser condenado, fuera Él el condenado, para que cuando yo pidiera perdón en base a eso que Él ofreció, Él pudiera perdonarme y que entonces yo pudiera entregarle mi vida, Él darme la suya y reconocer entonces que Cristo es verdaderamente lo que es, que yo pueda entonces proclamarlo como Señor, como Salvador, y que Él entonces yo pueda hacer la paz con Dios a través de su Hijo, de la manera que acabamos de decirlo. Ese es el mensaje del Evangelio, puesto en pocas palabras, y que tú puedas entonces seguir en busca de la verdad, pidiéndole a Dios que te abra los ojos, que te revele a Cristo y que te puedas encontrar con Él. Esa será la mejor decisión de toda tu vida y una que va a tener impacto para el resto de la eternidad. Miguel, gracias por haber estado con nosotros una vez más. No, gracias a ti, Eduardo. Siempre disfruto el tiempo contigo. Y a todos ustedes, gracias por habernos acompañado en su programa Entendiendo los Tiempos.